Om Shanti, bienvenidos, bienvenidos al año 2024, bienvenidos a una nueva oportunidad de crear una vida especial, la vida que queremos crear, la vida que tanto tiempo hemos anhelado experimentar. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial que se llama gimnasia espiritual. Y de alguna manera el mensaje es que para crear esa vida que tanto anhelamos, para crear una vida de felicidad, de armonía, de serenidad, tenemos que afrontar diferentes pruebas, diferentes obstáculos, si podemos utilizar esa palabra, porque de alguna manera la vida se presenta así. La vida se presenta con dificultades, tenemos que manejar diferentes aspectos, diferentes ámbitos de nuestra vida, pero precisamente la gimnasia espiritual nos permite ver todas estas situaciones que de pronto llamamos obstáculos, que llamamos dificultades, nos permite entender que por el contrario, estas situaciones son regalos que nos permiten incrementar nuestra capacidad de mantener nuestra estabilidad, mantener nuestra serenidad sin importar lo que suceda, mantener un nivel de autoestima, un nivel de autorrespeto, incluso en frente de la difamación. Y es precisamente este ámbito espiritual que nos permite generar esta experiencia de vida. No creo que haya otra manera de tener esta experiencia. Podemos intentar, podemos practicar algo que llamamos tolerancia, pero de alguna manera necesitamos poder, conocimiento, sabiduría para que esto se convierta en una realidad y no estemos por dentro tal vez soportando algo, tolerando algo, pero interiormente sufriendo, sino realmente disfrutando de la dimensión espiritual. Y para el día de hoy precisamente hemos querido cubrir este tema. Hay dos temas importantes que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo funciona la gimnasia espiritual. Y hemos escogido este tema porque precisamente en el mes de enero, en la energía del año nuevo, muchos de nosotros tenemos propósitos y bastantes veces uno de estos propósitos es hacer más ejercicio. De pronto algunos dirán, bueno, voy a empezar a ir al gimnasio. Y bueno, aquí les estamos ofreciendo, proponiendo, compartiendo con ustedes el gimnasio espiritual, que podríamos decir, bueno, es la vida misma, pero hemos estado en este gimnasio tal vez por varios años, décadas, y aún no hemos desarrollado esa fuerza para poder disfrutar de esta oportunidad. Y bueno, por otra parte, enero es un mes muy importante en Brahma Kumaris a nivel mundial. Es un mes donde sentimos como la ola que nos está llevando por encima de nuestros esfuerzos. Es como que recibimos una fuerza adicional, especial, para aprovechar al máximo las oportunidades de este gimnasio que llamamos vida. Y es precisamente porque en el mes de enero, más precisamente el 18 de enero de 1969, el fundador de Brahma Kumaris, o también decimos el primer estudiante de Brahma Kumaris, falleció, pasó a un plano espiritual, dejó este plano material. Podemos decir, más precisamente, desde una perspectiva espiritual y con precisión, podemos decir que el alma dejó este carruaje material, dejó el cuerpo. El alma es invencible, el alma es indestructible, el alma es inmortal.
Y el alma de Brahma Baba ha dejado un gran legado para todos los estudiantes de Brahma Kumaris, incluso para ustedes quienes están escuchando hoy esta charla. Ha sido gracias a su entusiasmo, gracias a su entendimiento de cómo funciona la vida, de cómo funciona el universo, incluyendo la vida espiritual, pero también cómo funciona el mundo, el teatro de la vida, donde muchas cosas ocurren, y cómo él precisamente aprendió a mantener el entusiasmo sin importar las situaciones que llegasen enfrente de él. Y es precisamente esta maestría, si hay alguien quien es un gran gimnasta espiritual, si hay un gran atleta espiritual, este sería Brahma Baba, sería el número uno. Y como primer estudiante, precisamente no había alguien enfrente de él que hubiese recorrido el camino que él recorrió, y por eso también tuvo mucho mayor mérito. Vamos a ver un poco más los detalles de su historia y por qué es muy relevante no solo eh, recordar a esta persona, a esta alma con gran amor, porque precisamente ha sido aquel quien nos ha permitido experimentar el amor incondicional, sino también un aspecto de sabiduría, de entendimiento, toda una enseñanza que su historia de vida también quedó con nosotros. Entonces, bienvenidos una vez más a esta charla, la gimnasia espiritual. Y bueno, si ustedes se han dado cuenta, para vivir en el mundo, sobre todo en el día de hoy, requerimos muchas habilidades. Y si ustedes, digamos, un nivel muy ordinario, tal vez superficial, hay muchas habilidades que tenemos que tener en la vida. Bueno, empecemos por caminar, tenemos que aprender a hacer vueltas, tenemos que aprender a pagar las cuentas, pagar recibos, tenemos que aprender a estudiar, aprender a aprender, tenemos que desarrollar digamos, una profesión y tenemos que aprender allí, necesitamos muchas habilidades. Todo requiere una habilidad, pero de alguna manera no nos damos muchas veces cuenta de lo que nos ha tomado, y también si miramos, también tenemos que reconocer que no siempre fue fácil, siempre hubo un proceso de aprendizaje. Pero dejemos esto a un lado y pensemos en el mundo del día de hoy. Y la verdad, no sé si ustedes han notado, cada vez más el mundo, la vida misma se convierte un poco más difícil de manejar. Hay muchas diferentes circunstancias que pueden estar viniendo a nuestra vida o a las personas que son muy cercanas a nosotros. Y bueno, no solo eso, si vemos la situación en el mundo, simplemente leer las noticias en la mañana, ya sabemos que requerimos un mejor entendimiento, requerimos mayor habilidad para mantener nuestra cordura, para mantener un sentido de apreciación por la vida, una fe, una certeza de que a pesar de todo, la vida humana existe para disfrutarla. Y esto es precisamente lo que nos permite la gimnasia espiritual. Y cada vez más, estas, digamos, hablábamos de estas habilidades más, poco más técnicas, ¿no? Yo di algunos ejemplos al principio, pero estamos hablando de cómo lidiar con nuestras emociones, cómo lidiar con nuestra salud mental, cómo lidiar con nuestra vida, nuestras relaciones, cómo lidiar con tal vez situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones laborales, a veces cosas que también ocurren sin parecer sin sentido. Tenemos que tener una posibilidad de entender esto, y es precisamente aquí donde estamos hablando de espiritualidad, y eso tiene que ser claro. Cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando simplemente de un refugio individual como un escape a la vida misma, sino estamos hablando precisamente
de ese gimnasio donde podemos entrenar, donde podemos fortalecer nuestro, digamos, músculo espiritual, podemos fortalecer nuestra mente, podemos fortalecer nuestro intelecto, podemos refinar nuestro carácter, podemos, como decíamos en el principio, ir moldeando esa vida que tanto anhelamos. Y es muy interesante porque a final de cuentas, y si ustedes ven, hay un sinfín de habilidades, ustedes pueden imaginar, bueno, qué habilidades ustedes quisieran tener para vivir en este mundo el día de hoy. ¿Qué habilidades necesitaríamos, por ejemplo, em, enseñar en los colegios? Los niños el día de hoy, en el futuro, van a ser las personas a sus 20 años, 30 años, ¿cómo van a lidiar con el mundo que parece tener esta tendencia hacia el desorden, hacia la dificultad, hacia un poco eh, una situación a veces eh, incomprensible? No podemos entender muy bien qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos aprender? Y algo muy bonito de la espiritualidad, si ustedes ven en el mundo y si vamos por ejemplo a una escuela o si miramos incluso en YouTube, hay tantas habilidades que podemos encontrar, ¿no es así? Pero en espiritualidad, en lugar de tener muchas habilidades, queremos enfocarnos en una sola cosa, en una sola cosa y practicar esto, entender esto muy bien, dominarlo, tener maestría sobre ese aspecto. Y es allí cuando hablamos de la meditación, ¿no? Pensamos algo profundamente, generamos una experiencia a través de esto. Entonces cuando decimos el alma que es inmortal, el alma que es invencible, indestructible, cuando experimentamos precisamente que el alma tiene una naturaleza no material, cuando reflexionamos y alimentamos nuestro intelecto y nuestra mente con estas ideas, es entonces cuando estamos practicando esta gimnasia espiritual y la habilidad que requerimos para poder manejar el mundo el día de hoy. Es precisamente, sin importar lo que suceda, sin importar lo que suceda, tener esa capacidad de sostener esa perspectiva espiritual, esa visión espiritual sobre nosotros, sobre los demás y entender que el ser es independiente de lo que sea que esté sucediendo a su alrededor. Entonces, lo que también queremos transmitir como mensaje es que a pesar que ustedes incluso pueden tener esta intención, incluso pueden ya estar trabajando en esta práctica, desarrollando esta práctica, es importante entender, como decíamos, que las pruebas y los obstáculos, em, no pruebas, digamos, un nivel como de probar nuestra valentía o probar que sabemos más o que somos mejores. No, las pruebas son precisamente sobre esa perspectiva espiritual y las pruebas son ya sea como pruebas que parecen ser algo atractivas, cosas que quisieran parecer como a un nivel de ilusión, querer ser más atractivas que nuestra salud espiritual, tal vez estímulos a corto plazo, tal vez algo muy rápido que pensamos que queríamos, no sé, hablemos de mm, ganancias a corto plazo, ese tipo de cosas que de alguna manera sabemos que no es correcto, pero buscan de alguna manera alejarnos de esta experiencia de nuestra espiritualidad. Y por otra parte, las pruebas también van a venir como pruebas muy claras, digamos, situaciones difíciles en diferentes ámbitos, tal vez interacciones con alguien más, relaciones difíciles. Y aún ahí también tenemos que sostener nuestra perspectiva espiritual, tenemos que sostener la idea de que somos seres espirituales, de que ya de por sí todo aquello que estamos buscando, la experiencia de paz, de serenidad,
de felicidad. Ya de por sí todo esto existe en el alma, la experiencia de amor. Entonces estamos diciendo que en la gimnasia espiritual hay, digamos, un componente donde tenemos que, digamos, a un nivel muy personal, individual, tenemos que practicar esta conciencia espiritual, tenemos que nutrirla. Es un proceso muy individual, cada segundo es un proceso muy, digamos, íntimo, es incógnito. Y incluso en este momento ustedes pueden estar practicando y decir, bueno, el alma, aquel quien está entendiendo, aquel quien está haciendo sentido de todo lo que estamos escuchando. Es algo que puede estar ocurriendo en este momento. Pero también entender que, digamos, a un nivel exterior van a haber situaciones que van a querer sacudirnos de ese asiento, hacer que nos bajemos de ese asiento. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuándo? ¿Cuál es nuestro, digamos, cuál es ese tope, cuál es ese límite? ¿Va a ser la primera mirada que me dieron en la mañana y me bajo del asiento espiritual? ¿O va a ser tal vez cuando alguien me grita sin ningún motivo? ¿O va a ser tal vez cuando me ofrecen un super salario pero con algún tal vez incentivo escondido? Y bueno, cuál será mi precio? ¿Cuál será, cuánta fuerza espiritual tengo para permanecer en ese asiento espiritual? Y esto es lo que vimos en la vida de Brahma Baba, eh, en todos los ámbitos que incluso acabé de mencionar. Y bueno, ya dejando un poco de lado eh, el aspecto de la gimnasia espiritual como las generalidades, yo quisiera resumir diciendo que tenemos que, en primer lugar, estar comprometidos con esta práctica espiritual, con una experiencia de una calidad de vida espiritual. Tenemos que aprender a apreciar esto. Y en segundo lugar, también tenemos que estar abiertos a las dificultades que puedan aparecer, pero sobre todo, la gimnasia espiritual es muy bonita porque es un aspecto precisamente no material, precisamente espiritual, es algo que nosotros a un nivel interior estamos manejando y es nuestra responsabilidad ver cuáles son esos estímulos, ya sean aparentemente positivos o negativos, que precisamente nos dan la resistencia. Y es allí cuando entonces continuamos nuestra práctica. Incluso si hay algún error, incluso si fallamos en nuestra intención, continuar de manera también muy amorosa con el entendimiento de cómo funciona esta práctica y avanzar. Entonces es también un mensaje de entusiasmo. Si en algún momento sienten que algo no está funcionando como ustedes quieren, no importa, lo importante es continuar, lo importante es avanzar. Y es allí cuando realmente continuamos en el recorrido. En el momento en que tiramos la toalla, como decimos, el momento en que tiramos la toalla ya hemos perdido. Cuando nos rendimos, cuando decimos ya no puedo continuar, esto no funciona, es ya cuando incluso la resistencia no está presente. Simplemente nos hemos bajado de nuestro asiento. Y entonces, bueno, este es el mensaje por una parte de, de la gimnasia espiritual, de cómo mantener, de cómo entender cómo se genera esa fortaleza espiritual para que podamos sostener esta experiencia elevada sin importar las circunstancias. También un recordatorio que hemos visto varias veces cómo podemos generar esta conciencia. Hay diferentes herramientas, diferentes charlas en YouTube de Brahma Kumaris para que ustedes puedan precisamente generar el entendimiento del ser y cómo manejar la vida, cómo precisamente sostener esa perspectiva espiritual. Entonces, éxitos en los siguientes 11 meses de práctica y ojalá al final de este año todos podamos decir, wow, la práctica realmente funciona, tiene unos efectos maravillosos
y tener esa experiencia, digamos, no material de lo que significa la paz, la felicidad, el amor. Cuando decimos no material, también estamos hablando de la conexión que estas cualidades tienen con Dios. Dios, el ser espiritual, la fuente de estas cualidades precisamente, y la cercanía que podemos experimentar con Dios cuando sostenemos esta práctica. Bueno, para continuar en nuestro recorrido en el día de hoy, en la charla, entonces tenemos un ejemplo de vida, algo que eh, pienso que lo más valioso de este ejemplo de vida es que en las propias palabras de Brahma Baba, decimos el fundador de Brahma Kumaris o el primer estudiante de Brahma Kumaris, en sus palabras, en sus enseñanzas, estuvo precisamente la idea de que se trata de un ejercicio espiritual. Se trata del ejercicio de mantener esa conciencia espiritual. ¿Quién soy yo? ¿A quién pertenezco? Y entender la diferencia entre el ser y las circunstancias, porque precisamente esto es lo que nos va a permitir afrontar todas las situaciones, afrontar todas las pruebas que estábamos diciendo y poder generar esa fortaleza para realmente generar ese estado interior que deseamos. Es algo muy atractivo. Es algo que vimos en Brahma Baba. Un poco la historia, brevemente, es que hacia el año 1936, Brahma Baba, quien era un exitoso comerciante de diamantes, muy, muy exitoso, entre sus clientes se encontraban la realeza británica, la realeza de India también, y aquí estamos hablando de una región, en ese entonces, 1936, antes de que India y Pakistán se separaran, en ese entonces era India, la región de Sindh. Brahma Baba tenía su negocio de diamantes y también tenía una familia maravillosa, era un hombre respetado en su comunidad. Antes de ser Brahma Baba era conocido como Dada Raj, era su nombre antes de, digamos, tener el despertar espiritual, esa visión espiritual que marcó su vida. Y Dale Crash, como decíamos, era una persona exitosa en diferentes niveles, a nivel familiar, a nivel económico, en la comunidad era respetado, sus relaciones eran de gran calidad, de gran valor y de alguna manera sin comprometer sus valores, siempre dentro de un ámbito de respeto y la honestidad. Pues sin embargo, en el año de 1936, Brahma Baba podríamos decir que empezó a sentir algo a nivel interior, como una desesperación por entender mejor qué era lo que estaba pasando, como un vacío en su interior que le estaba indicando que algo hacía falta, que a pesar de tener todo funcionando perfectamente a un nivel exterior, a un nivel interior aún hacía algo falta. Y precisamente lo que hacía falta era encontrarse a sí mismo. Y cuando decimos encontrarse a sí mismo, estamos diciendo darse cuenta de su ser espiritual, de esa naturaleza interior. Y les estoy contando esto porque de alguna manera todos hemos estado en esta situación, cuando la vida la manejamos ya sea muy bien o tal vez no. De alguna manera lo que estamos buscando es esa experiencia de quién soy realmente a un nivel espiritual. Queremos tener esa experiencia más allá de lo que parece que hemos logrado o la manera en que los demás nos perciben. ¿Cómo podemos realmente tener esa experiencia de que somos algo mucho más especiales, seres elevados? Esto fue precisamente lo que ocurrió en Brahmababa hace años. Y dentro de este proceso, incluso era un hombre religioso, bastante devoto. En ese entonces tenía aproximadamente 12 gurús
quien lo aconsejaban y a los cuales él acudía precisamente para el soporte espiritual. Pero nada de eso fue suficiente. Pero bueno, en ese entonces él también sintió que Dios quería utilizarlo para un propósito especial y que Dios estableció una conexión directa con él para precisamente guiarlo en esta misión. Y esto fue en 1936, hace aproximadamente 85 años, casi 90 años. Y hoy rápidamente podemos ver qué había detrás, cuál era esa misión, ¿no es así? Pero bueno, eh, Dios utilizó a Brahma para un propósito muy especial y precisamente en esa comunidad Sindh habían personas alrededor que se sentían atraídas hacia esta experiencia, hacia esta intención espiritual que surgió en él. Su familia cercana, también miembros de la comunidad, se acercaron a él y empezaron a generar una agrupación donde se reunían y tenían esta práctica, disfrutaban de esta compañía espiritual. La palabra en hindi es una palabra muy bonita, se llama satsang, y satsang quiere decir la compañía de la verdad. Era a través de esta práctica, a través de esta agrupación, podían tener esta experiencia que estamos describiendo, aquello que de alguna manera estamos buscando y que no podemos encontrar en ninguna parte en el mundo, pero desde un punto de vista espiritual podemos tener esta experiencia. Sin embargo, y empezamos entonces con el atletismo espiritual, la gimnasia espiritual, y lo que sucedió es que la comunidad, allí donde él, con la mejor intención del mundo, eh, quiso crear esta agrupación, la comunidad de ese lugar no estuvo de acuerdo con esta posibilidad, no estuve de acuerdo con que principalmente fuesen mujeres quienes estuviesen interesadas en esta experiencia espiritual. Y bueno, en 1936, India, un país bastante marcado por la dominancia masculina, un país donde incluso a los hombres se les permite, digamos, dejar sus familias, irse tratando de buscar una vida de renunciación, una vida de realización espiritual. Todo es aceptable en la sociedad. Pero que una mujer hiciese eso en la sociedad, digamos en general, no era permitido. No era permitido que las mujeres pudiesen desarrollar su nivel profesional. Las mujeres simplemente en general pertenecían al oficio de la casa, ser amas de casa. Entonces, Brahma Baba de una manera revolucionaria permitió que fuesen las mujeres quienes estuviesen al frente, quienes aprovechasen principalmente esta oportunidad. Pero la comunidad no estuvo de acuerdo con esto. Y Brahma Baba, en su convicción espiritual, en su experiencia muy fuerte, continuó a pesar de intentos, digamos, de asesinar a Brahma Baba, intentos de quemar el lugar donde se reunían, intentos de molestar a las mujeres, a los niños que también acudían al satsang, a esta compañía de la verdad. Y fueron muchos, digamos, obstáculos que se presentaron a él. Pero imaginen ustedes qué harían si con la mejor intención del mundo quieren tener esta experiencia y compartir esto con los demás, eso que tanto han buscado y que finalmente han encontrado, y de repente no es bien percibido por la comunidad. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Cómo hubiesen reaccionado? Pero bueno, Brahma en ese entonces la decisión que tomaron fue trasladarse a una ciudad, Karachi, que es hacia la costa, en ese entonces India o Pakistán. Y en Karachi, bueno, algo que también quería mencionar, Brahma para poder sostener toda esta empresa, toda esta, eh, toda esta iniciativa, eh, él también dejó de lado su negocio. Era un comerciante de diamantes, como dijimos, pero también vendió su negocio de diamantes, vendió la mitad a su compañero de negocios
y tal vez en un trato que no pareció muy benéfico para él, pero era su intención, era su deseo, su determinación de continuar con esta aventura en la que él se encontró. Y bueno, en Karachi ya pasaron alrededor de 12 años donde disfrutaron de esa, digamos, compañía espiritual sin complicaciones, donde se dedicaron completamente a la introspección, al estudio espiritual, a vivir en comunidad realmente, vivir en comunidad, pero también con ese énfasis, con ese enfoque en esa experiencia espiritual e ir en la profundidad de esa experiencia cuando se trasladaron. Y esto realmente fue de gran beneficio, a pesar que hubo obstáculos en el lugar donde todo empezó, hubo un gran beneficio en trasladarse a otro lugar y pudieron aprovechar de tal vez 12, 14 años de meditación sin interrupciones. Y en ese entonces era un grupo de aproximadamente 300 personas quienes se trasladaron, quienes vivían en esta comunidad y quienes estaban aprovechando de esta gran oportunidad. Sin embargo, y bueno, volvemos otra vez a la gimnasia espiritual. En 1950, 14 años después, estalló pues la partición de India en lo que hoy decimos India y Pakistán. Y Karachi, que estaba en el lado, digamos, musulmán, en el lado de Pakistán, eh, ellos tomaron entonces la decisión de volver a India. Y a pesar que eran muy bienvenidos en esa parte, a pesar que eran tratados muy bien, decidieron volver a India y tuvieron que tomar el riesgo. Imaginen estar a cargo de 300 personas, aproximadamente 350 personas, y trasladarlos todos desde Karachi hasta Oka, que se llama el puerto en India, y desde ahí buscar un lugar donde establecerse en Rajasthan. Y bueno, las situaciones de guerra no es fácil para nadie, los recursos se agotan y cuando se trasladaron a India, en 1950, tuvieron que con muy escasos recursos trasladar todo, trasladar a todas las personas de manera segura, trasladar las pertenencias y buscar un nuevo lugar. Y a pesar de que habían recibido ofertas de apoyo económico para establecerse en India, principalmente porque algunas de las personas en el grupo, algunos de sus familiares estaban de acuerdo con que las personas volvieran. Cuando llegaron allí, recibieron las noticias de que no les iban a ayudar, de que todo tal vez fue un, un juego, que realmente no iban a recibir esa ayuda. Entonces tenían menos recursos de los necesarios. Entonces Brahma Baba, allí al frente de 350 personas, responsables de 350 personas, viniendo de Pakistán a India después de una situación tan difícil como fue la separación entre India y Pakistán, y empezar de nuevo y con una situación un poco más austera, difícil. Y sin embargo, la agrupación, todos llegaron sanos y salvos, todos pudieron establecerse y encontraron un lugar, en principio, donde se podían establecer, un lugar apropiado para lo que ellos querían, tenían pensado. Y bueno, situaciones nuevamente surgieron, como por ejemplo el gobierno, después de que les permitió establecerse allí, el gobierno decidió que iba a utilizar ese lugar para una casa de verano, para un gobernante, y tuvieron que buscar, ingeniarse maneras de cómo mantenerse allí. Pero bueno, a pesar de toda esta historia, a pesar de toda esta historia, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba ocurriendo en el alma? ¿Qué estaba observando el alma? ¿Qué estaba practicando el alma? Quiero compartir una frase con ustedes que me pareció interesante, una frase de Bruce Lee, que tal vez ustedes conocen, es un importante exponente de las artes marciales. Y Bruce Lee dijo: no temo al hombre que practica 1000 patadas
una sola vez. Temo al hombre que practica una patada 1000 veces. Y si ustedes se dan cuenta, si volvemos al inicio cuando hablábamos de la meditación, no se trata de tener muchas habilidades, de conocer muchas cosas. Se trata de tener ese enfoque, esa práctica, practicar una y otra vez, profundizar en ello para generar precisamente la experiencia. ¿Quién soy yo? Soy un alma, soy un ser cuya naturaleza es paz, es serenidad. Soy un ser que es indestructible, inmortal. Incluso cuando el cuerpo atraviesa enfermedades, incluso cuando hay dificultades tal vez económicas o tal vez de relaciones interpersonales, o cuando el mundo parece estar en una situación complicada, difícil, a pesar de todo eso, yo soy un alma. Yo soy un alma y mi naturaleza es de paz, de felicidad, de amor. Y entonces cuando mantenemos esta perspectiva, no se trata un poco como de escapar o de negar aquello que está sucediendo en nuestro exterior. Se trata precisamente la oportunidad, como dijimos al principio, de generar entusiasmo, de aprender que precisamente la vida se presenta con dificultades, se presenta con retos y que precisamente la práctica espiritual, esta práctica que estamos descubriendo allí, este golpe que vamos a practicar 1000 veces o 1 millón de veces, en fin, este golpe es aquel que nos va a permitir manejar la vida incluso cuando las situaciones parecen difíciles. Y no solo que las situaciones parezcan difíciles, vamos a poder aprovechar, vamos a poder dar la bienvenida a todas estas situaciones, vamos a tener una actitud completamente diferente que nos van a permitir obtener el éxito a nivel espiritual y también nos van a permitir encontrar soluciones. Y esto es precisamente lo que queremos compartir con ustedes y creemos que hay un gran valor en ello. Pero bueno, volviendo a la historia, eh, aquello pareció difícil hacia 1950, fue simplemente el comienzo de toda la historia de la, digamos, expansión de Brahma Kumaris, porque hubo un gran deseo, y sobre todo lo que Brahma Baba pudo entender, precisamente la oportunidad o la responsabilidad que él descubrió, que él pudo entender, era que el mensaje, aquello que ellos habían practicado, tenía que ser compartido con el mundo entero. Es allí cuando, desde ese lugar donde se establecieron en Mount Abu, en Rajasthan, ese lugar que casi pierden debido a una decisión del gobierno, pero que pudieron mantener. Desde allí surgió esta responsabilidad después de haber pasado 14 años reservados, practicando meditación, practicando la vida en comunidad. Tuvieron la responsabilidad, el compromiso de compartir el mensaje y esta experiencia con el mundo. Y bueno, desde allí, desde los años pasaron y volvemos entonces a 1969, 18 de enero de 1969, cuando Brahma Baba, o el alma, esta alma que había ya recorrido un gran camino en compañía de todos sus acompañantes y en la compañía de Dios sobre todo, dejó el cuerpo y dejó un legado para aquellos cercanos a él, pero incluso para mí, para ustedes enfrente de la pantalla, para todos nosotros, todos los que hemos tomado beneficio, todo gracias a la iniciativa de, de esta persona, quien es muy especial y que por este motivo y por muchos más lo recordamos con gran aprecio, con gran admiración y también recordamos su práctica espiritual y recordamos la importancia que él siempre dio a esto, la prioridad que dio a esto, mucho antes que cualquier otra cosa. Bueno, yo quisiera terminar la historia porque dentro de las enseñanzas de Brahma Kumaris, el entendimiento de la identidad espiritual
hay un gran componente de cómo la actitud de servicio, la actitud de ser capaces de dejar de lado nuestro ego, eh, es lo que permite que podamos servir y ofrecer estas enseñanzas al mundo de manera, digamos, natural, sin complicaciones, porque a pesar del fallecimiento de Brahma Baba, la organización continúa a crecer. Cuando Brahma Baba dejó la organización, bueno, falleció en 1969, la organización creció y se expandió hasta lo que conocemos hoy en día. Y hoy en día vemos que cuando en una organización un líder, eh, digamos, fallece o se tiene que ir, por lo general hay problemas atrás, hay problemas que hay que resolver, eh, pero no de la manera en la que hemos visto con la organización de Brahma Kumaris, lo que también es una indicación de que detrás de todavía precisamente una intención pura y honesta de compartir esta experiencia con todo el mundo. Y bueno, vamos a dejar allí. Quiero compartir con ustedes unas imágenes para que esta historia también cobre vida en sus mentes y son precisamente unas imágenes de Brahma Baba. Hemos estado hablando de Brahma Baba y aquí podemos ver eh, tal vez hacia los 60 en este lugar que llamamos Muntabú. Vemos a Brahma Baba con una postura de tranquilidad. Lo que vemos allí, tenemos que imaginarnos la gran responsabilidad que hay detrás, pero también podemos ver su tranquilidad y entender que su intención pura, su intención de servir como un instrumento de Dios, es aquello que está permitiendo que las cosas ocurran de manera natural y que van a ocurrir de la manera que tienen que ocurrir. Y Él simplemente está listo con su golpe que ha practicado 1000 veces, su experiencia espiritual y su intención de compartir esta experiencia con el mundo entero. Aquí vemos la agrupación en algunas épocas en Karachi. Ustedes ven la cercanía que tenían, este sentido de familia, de comunidad, muy cercanos, y que ustedes pueden disfrutar. A mí esta foto me parece muy interesante, muy bonita, como ya reunidos, como en una clase, como en un grupo, compartiendo y precisamente avanzando, avanzando y practicando, y como todos juntos están avanzando en esta precisamente práctica espiritual. Bueno, esta es la compartir que teníamos para el día de hoy, la gimnasia espiritual, una herramienta, sobre todo un entendimiento que nos va a permitir mantener el entusiasmo, incrementar el entusiasmo, incluso en situaciones que parecen no favorables, y también aprovechar, o si no, espero que hayan aprovechado esta energía espiritual, esta fuerza adicional que tenemos en el mes de enero, porque prestamos atención precisamente a la historia de Brahma Baba y la calidad de sus esfuerzos, más que pensar en él, es precisamente recordar esa calidad espiritual de sus esfuerzos y cómo esto le permitió sortear una gran cantidad de situaciones hasta permitir que su intención de compartir este mensaje espiritual, esta experiencia espiritual con el mundo, se haya convertido en una realidad. Vamos a cerrar con un comentario de meditación y quiero agradecerles por su asistencia. Y si tienen alguna situación, algo que quieran entender mejor, recuerde que hay centros de Brahma Kumaris cerca de ustedes y sería muy interesante que puedan
ponerse en contacto con ellos, incluso si quieren saber más sobre la historia de Brahma, precisamente investigar, acercarse a los centros y preguntar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar una posición cómoda donde ustedes estén. A veces cuando estamos sin prestar atención no nos damos cuenta que estamos tal vez en en una posición que no favorece nuestra postura, pero en el momento en que prestamos atención es como que el cuerpo se da cuenta y nos dice: un momento, estás sentado de manera incorrecta. De la misma manera, cuando prestamos atención a nuestros pensamientos, podemos ver qué es lo que está ocurriendo. Pensamos cada segundo de nuestras vidas, estamos pensando, estamos imaginando cosas, ya sean pensamientos positivos, elevados o tal vez pensamientos negativos, pero precisamente la oportunidad de aquello que está en nuestras manos, esa opción que queremos desarrollar y sobre la cual queremos tener maestría, es precisamente la capacidad de observar qué está ocurriendo en mi mente. Y lo que hago entonces es traer mi atención a mis pensamientos. Ubico mi atención detrás de los ojos. Y desde allí, y con una postura apropiada, empiezo a generar una experiencia de relajación, de tranquilidad. Solo con traer mi atención a mi mente puedo experimentar qué es aquello que necesito para sentirme tranquilo. Puedo observar mi respiración. De manera consciente, observando, también puedo decidir cuál es la experiencia que quiero generar en este momento. Quiero sentir tranquilo, me quiero sentir a gusto, en relajación. Cuando el cuerpo está tranquilo, cuando el cuerpo está cómodo, tengo mayor posibilidad. Se hace mucho más fácil enfocar mi atención en el ser. Todo este tiempo, durante este ejercicio, he estado utilizando mi atención. Y ahora traigo mi atención a la pantalla de mi mente. Veo todo lo que ocurre en mi mente, emociones, pensamientos, personas, planes, lista de cosas por hacer. Todo está allí en la mente. Todo está siendo reflejado como pensamientos que son reflejados en mi mente. Y la mente me permite experimentar, me permite entender, me permite saber qué hay que hacer, cómo puedo sentirme mejor. Pero en este momento simplemente voy a dejar que la pantalla continúe transcurriendo.
como una película, como unas escenas que ocurren allí, porque lo que quiero hacer es traer mi atención al alma. Puedo ver la mente, puedo ver la mente como una pantalla, pero ¿quién es el que está observando la pantalla? ¿Quién es el que está observando la pantalla? Yo soy diferente de la pantalla. Yo, el alma, el espíritu, el ser consciente, inmaterial, sutil, soy aquel quien observa. En estos momentos, en la distancia entre todo aquello que estoy observando en mi mente, dejando todo eso de lado por un minuto, puedo volver a todo cuando en unos momentos. Pero ahorita quiero concentrar mi atención en mí, el ser. Así que mi atención, en lugar de estar mirando al frente, se dirige hacia el centro de mi frente, se dirige al núcleo de mi experiencia de vida. Y encuentro ese lugar donde yo experimento la vida. Identifico ese lugar donde percibo los sonidos, donde percibo las imágenes, donde proceso la información. Todo lo que ocurre a mi alrededor llega allí, a ese punto, para que el alma pueda percibirlo. Y me posiciono allí, en el centro de la experiencia humana. Yo, el alma, como un puntico de luz diminuto, radiante, consciente, estoy prestando atención a mi propia existencia. Es una experiencia maravillosa poder experimentar mi propia presencia. Recuerdo que mis cualidades son las cualidades de serenidad, tranquilidad. Simplemente percibiendo mi propia presencia puedo experimentar las cualidades de amor, de alegría, de verdad. Puedo experimentar la gran dignidad del ser. Mi atención se concentra allí, enfoco mi atención allí. Y siguiendo el ejemplo de Brahma Baba, siguiendo su aprendizaje, desde esta posición, desde esta perspectiva, conecto con un lugar inmaterial, un lugar donde las almas experimentamos nuestra existencia, un lugar donde Dios
existe en el centro de este universo espiritual. Me sumerjo en esta experiencia donde Dios, un alma también, un puntico de luz, aparece enfrente de mí y me recibe con gran amor, gran aceptación, con gran alegría. La misma alegría que es parte de mí, ese mismo amor que es parte de mí. Simplemente tengo que utilizar mi atención para poder tener esta experiencia. Y como cuando voy al gimnasio, tengo todo el tiempo para experimentar, para practicar, para fortalecer esta práctica. Y permanezco aquí, no tengo que hacer algo diferente, simplemente tengo que permanecer en este encuentro con Dios. Es posible que vayan a haber situaciones, pruebas, circunstancias que van a requerir mi atención. Sin embargo, yo el alma, soy alma antes que todas estas situaciones. Nunca voy a dejar de ser un alma. Es que simplemente basta con desearlo, tener la intención y en un corto tiempo traer mi atención al ser y al encuentro con Dios. Practico esta experiencia cada segundo, cada minuto del día. O a veces, cuando estoy muy ocupado, puedo tomar un minuto donde me doy el permiso de tener esta experiencia, de recargar, de alimentar, de nutrir mi atención, experiencia espiritual. Y puedo volver a interactuar, a cumplir con las acciones que tengo que cumplir desde una perspectiva espiritual. Gracias y gracias por su atención y los mejores deseos en este nuevo año y espero que disfruten de la práctica, de la gimnasia espiritual, pero más aún de los resultados que van a surgir de esta práctica. Om Shanti, feliz día.